tenido ningún enfrentamiento y para mí hay muy pocas cosas insalvables. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya lo han escuchado. Francisco Igea niega a Germán Barrios y dice que no ha tenido enfrentamientos con él. La dimisión inesperada del consejero de Industria abre una nueva fractura en Ciudadanos. Mañueco y el propio Igea han presentado ya una propuesta a la Dirección Nacional, la misma que ayer Ciudadanos frenó, ya que la decisión última la tiene la Ejecutiva Nacional. El presidente y el vicepresidente quieren que el sustituto sea el viceconsejero David Martín, pese a sus diferencias con algunos miembros del diálogo social. Lo que está claro es que esta dimisión se produce en un momento muy delicado, en plena gestión de los ERTEs y a las puertas de una reestructuración de Renault. Hoy conocemos más cifras del barómetro de Sigma 2 para Castilla y León Televisión. Les damos dos datos. La mayoría de los castellanos y leoneses valoran positivamente la gestión de la Junta y el 50% opina todo lo contrario del Gobierno de la Nación. En unos minutos hablamos con la consejera de Sanidad, Verónica Casado, sobre esta encuesta. Han tenido que pasar más de 70 días en estado de alarma para que el Gobierno decrete el luto oficial. Ahora ya sí, todas las banderas ondean a media asta y no dependerá de quién gobierne en cada institución. El proyecto de la Ciudad del Medio Ambiente de Soria, paralizado por diferentes recursos judiciales desde hace 13 años, parece que puede volver a ser una realidad. Irene Rodríguez. Buenas tardes. Y el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de Asden contra el proyecto del Parque Empresarial de la Ciudad del Medio Ambiente. Y esto significa que las primeras empresas que pudieran estar interesadas en instalarse aquí tendrían las puertas abiertas para hacerlo. Esta tarde se han vuelto a repetir las lluvias y las tormentas en el sur de nuestra comunidad, pero a partir de mañana y hasta el fin de semana esperamos tiempo tranquilo, con sol y calor. Eso sí, les adelantamos que el sábado y el domingo estarán pasados por agua. La dimisión del consejero de Empleo e Industria ha sorprendido a todos y los más preocupados son los agentes económicos y sociales que veían en él una seguridad para mantener el diálogo social y más ahora en un momento tan crítico para la economía. Acabamos de saber que Mañueco e Igea han propuesto a la Dirección Nacional de Ciudadanos el nombre de David Martín, viceconsejero de Empleo y persona muy cercana del vicepresidente de la Junta. Sería el primer nombre que Ciudadanos tiene encima de la mesa, a falta que el partido en Castilla y León les proponga otros candidatos si es que finalmente lo hacen. Álvaro Lúa está en la sede de Ciudadanos en Madrid. Ni Igea ni Mañueco pueden decidir porque la Ejecutiva Nacional, como siempre ocurre con este partido, tiene la última palabra. Sí, efectivamente, José Luis, aunque como bien decías, Igea parece haber tomado la delantera y ya tendría ese nombre consensuado con el presidente de la Junta, el abuelense David Martín, el hoy viceconsejero de Empleo, hombre de confianza de Francisco Igea y conocedor de los planes del Ejecutivo para reactivar la economía de la comunidad. Aún así, la confirmación debe salir de esta sede de Ciudadanos, de una ejecutiva formada por los rivales de Igea en las primarias del pasado mes de febrero y que podría poner sobre la mesa el nombre de alguien más cercano al aparato del partido. Mañana se podría conocer la decisión definitiva. El objetivo, nos aseguran, es comenzar a trabajar cuanto antes. El Gobierno regional mueve ficha y propone ya un nombre para sustituir a Germán Barrios, el del viceconsejero David Martín, pero será la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos la que lo decida y la formación naranja dice que necesita tiempo. Igea no solo mete prisa, 48 horas, menos. También advierte que ningún acuerdo puede subvertir al estatuto y que es el presidente quien nombra a sus consejeros. Sobre las diferencias insalvables que aludía Barrios para su marcha. Yo no tenía ningún enfrentamiento y para mí hay muy pocas cosas insalvables. Según el vicepresidente de la Junta, es el ya consejero quien tiene que dar explicaciones. De lo que sí habla Igea es de compromiso. Yo creo que cuando uno no quiere seguir una tarea tan importante y tan comprometida con la sociedad como es esta, lo mejor que puede hacer es abandonar. Son tiempos muy difíciles. Desde CECALE no vamos a entrar a valorar si David Martín es la persona adecuada para la Consejería de Empleo e Industria o quién es la persona adecuada. Desde CECALE lo que pedimos y exigimos al Gobierno que sea una persona que sea conciliadora, que tenga capacidad de diálogo. En un momento donde la situación económica es muy complicada y más lo será, los empresarios lamentan la marcha de Barrios y también los sindicatos. Que medite bien la persona, que acierte en la decisión, porque de ello nos vamos a jugar mucho el futuro. Les vamos a pedir
es que apueste por el mantenimiento y la potenciación del diálogo social. El PSOE dice que esta crisis de gobierno se veía venir. Es una malísima noticia para Castilla y León, para los trabajadores y trabajadoras, para las empresas. La formación naranja está valorando distintas opciones. Hoy le damos nuevas cifras del barómetro de Sigma 2 para Castilla y León Televisión. La mayoría de los castellanos y leoneses valoran de forma positiva el sistema sanitario de la comunidad. Cerca del 62% lo valora bien o muy bien, y los más optimistas son los menores de 30 años y los votantes de Ciudadanos. Por contra, para el 22% de los ciudadanos, la valoración es mala o muy mala. Los sanitarios de nuestro país han estado desbordados y agotados. En el Hospital General de Segovia, por ejemplo, en apenas 15 días pasaron de 0 a 350 casos de COVID-19 y tuvieron que habilitar la cafetería, el salón de actos o el gimnasio para poder atender a los pacientes. Un personal sanitario fundamental desde el punto de vista profesional, pero también emocional para los pacientes. Nadie estaba preparado para una pandemia como esta y los primeros protocolos basados en lo ocurrido en otras partes del mundo hicieron que a comienzos de esta crisis sanitaria el Hospital General de Segovia dejase 2 de sus habitaciones para pacientes COVID. La primera semana hubo un paciente ingresado allí, luego la siguiente semana ingresó otro paciente, con lo cual se ocuparon las 2 habitaciones. En apenas 15 días se pasó de 0 a 350 pacientes y un colapso total en el hospital. Cuando ya se nos acabaron todas las salas del hospital, pues tuvimos que tomar decisiones de por dónde teníamos que ampliar, aunque ya habíamos empezado a visualizar el problema y ya habíamos empezado las obras correspondientes en el gimnasio, en la cafetería, en el salón de actos. Ahora comienzan a ver la luz y, como ellos, los pacientes que ya hablan del virus en pasado. Yo afortunadamente lo he pasado en casa, lo he pasado regular, mal algunos días, pero lo he pasado en casa con paracetamol y cama. Otro superviviente, Eduardo, tras 21 días ingresado. Sobre todo el problema es esencialmente el que no sabes si vas a mejor o vas a peor. Con guiño especial para los héroes de esta pandemia. Gracias a los sanitarios segovianos que te empujaban y que entraban para curarte fuera como fuera. Es decir, no hay una opción de me dejo ir, me muero, no es una opción. Porque los sanitarios fueron sus únicos compañeros en esta dura lucha contra el COVID-19. Los ciudadanos también han valorado cómo ha sido la gestión de la crisis desde los distintos gobiernos. Aprueban a la Junta de Castilla y León con un apoyo mayoritario de los votantes de todos los partidos. Sin embargo, si les preguntamos por la actuación del Gobierno central, la opinión es mucho más negativa. Los castellanos y leoneses aprueban la gestión de la pandemia por parte de la Junta. Muchísimas gracias. La mayoría, el 52%, considera que se ha abordado esta crisis de manera buena o muy buena, frente al 18% que opina lo contrario. Ayer conocíamos que eran los votantes de izquierdas quienes estaban más de acuerdo en la velocidad de desescalada de Castilla y León, y hoy ocurre lo mismo. Es el electorado del Partido Socialista y de Podemos el que mejor valora cómo ha actuado el Ejecutivo de Mañueco. PP y Ciudadanos ofrecen cifras similares y Vox, de nuevo, presenta un menor porcentaje de conformidad. El apoyo es mayoritario entre los votantes de todos los partidos. No ocurre lo mismo con el Gobierno central, más bien todo lo contrario. Aquí es el 50% el que sostiene que no se ha sabido encarar la crisis, mientras que solo 1 de cada 3 defiende la forma de actuar desde Moncloa. Prácticamente hay unanimidad en Vox y en los partidos de centro-derecha que califican de muy mala la gestión del Gobierno de España. El apoyo llega del PSOE, pero sobre todo de Podemos. Solo un 5% de los simpatizantes de la formación morada no cree que las decisiones tomadas no sean las correctas. Durante toda la crisis, la Junta ha informado de la evolución de la pandemia y de las medidas que han ido tomando. La consejera de Sanidad, a quien llegamos a ver, recordarán llorando al recordar a sus compañeros médicos que han fallecido, ha comparecido casi a diario. Eduardo Martínez, ¿cómo valoran los ciudadanos estas comparecencias y la del resto de consejeros? Bueno, pues algo más de la mitad de los castellanos y leoneses valoran de forma positiva esas comparecencias a diario, como decíamos, de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, y del resto de miembros del Ejecutivo Regional, de la Junta de Castilla y León. En concreto, como vemos aquí, el 56% de los ciudadanos hacen una valoración positiva de estas intervenciones, el 44% las ve bien y el 12% las ve muy bien. Enfrente, el 17% de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma hace una valoración negativa de esas ruedas de prensa. Si miramos, por ejemplo, al electorado
electorado, observamos una vez más también en este tema cómo los votantes de Podemos y del Partido Socialista dan un respaldo mayor a estas intervenciones, a estas comparecencias, seguido de los electores del Partido Popular y de Ciudadanos. En el caso de los votantes de Vox vemos que es el respaldo, la valoración positiva más pequeña, menos abultada, con un 34%, pero destaca, como decimos, que entre los votantes de la formación morada prácticamente 7 de cada 10 valoran positivamente estas comparecencias. Gracias, Eduardo. Pues precisamente la Junta de Castilla y León es la comunidad más transparente de España. Lo dice un estudio realizado por la plataforma DINTRA dedicado al análisis de la gestión de los gobiernos autonómicos. En él se estudian 40 indicadores y Castilla y León cumple 25 de ellos. Están relacionados con la transparencia en recursos sanitarios, situación económica e información sobre los casos. En este último es donde nuestra comunidad obtiene la máxima puntuación. Viene a reconocer un trabajo que se viene haciendo, que no solamente reconoce DINTRA o esta entidad que se dedica a la evaluación de la transparencia, sino también muchos medios de comunicación, fuerzas políticas de distinto orden y sobre todo reutilizadores, que son los que más aprecian tener estos datos para poderlos analizar y explotar. Los profesionales sanitarios recogen muy positivamente la buena valoración de los ciudadanos de la comunidad en esta encuesta. Eso sí, subrayan que en algunos momentos han sufrido falta de material y consideran que la gestión en residencias de ancianos ha sido mejorable. Confían en su sistema sanitario y es lógico porque tienen uno de los mejores sistemas sanitarios y los mejores médicos del mundo. No así en las actuaciones del Gobierno central, que creo que no ha estado a la altura de las circunstancias, aunque creo que no hay sistema sanitario que pueda soportar y que esté preparado para las situaciones que lamentablemente hemos tenido que vivir. La valoración positiva del sistema viene dada por el factor humano, es decir, por los profesionales que trabajan en él, y en concreto de las enfermeras, que somos los profesionales que estamos las 24 horas del día a pie de paciente. Que los ciudadanos de Castilla y León, como ya sabíamos, son muy generosos con su administración y desde luego no opinamos lo mismo. Creemos que ha habido una gestión, sobre todo en las residencias, bastante defectuosa y que ha habido demasiados muertos. Y en la valoración de los datos que la encuesta que le estamos ofreciendo estos días, desde luego que mucho ha tenido que ver la consejera de Sanidad, que ha sido la responsable de gestionar la crisis sanitaria y además, como decíamos antes, ha dado la cara casi todos los días para explicárselo a los ciudadanos. Con ella vamos a hablar de este barómetro. Verónica Casado, buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Veíamos en la encuesta, 6 de cada 10 castellanos y leoneses valoran bien o muy bien el sistema sanitario en estos momentos tan complicados y donde la sanidad de la comunidad se ha puesto a prueba. Yo no sé si es un dato que se esperaban o le parece suficientemente positivo. No, a mí me parece muy positivo. La verdad es que estamos en la consejería y en el gobierno, yo creo que muy contentos, sobre todo porque la valoración ha sido homogénea en edades, en partidos políticos a los que se vota. Entonces, bueno, para nosotros es un respaldo a un esfuerzo que hemos hecho todos con mucha energía, con mucha fuerza, porque esto ha sido muy duro, ha sido durísimo para toda Castilla y León y bueno, pues yo creo que el gran equipo que hay en la consejería y el gran equipo que hay en los hospitales y en los centros de salud pues ha permitido que, bueno, pues que se haya valorado el cómo hemos enfrentado esta pandemia. Sí, es curioso, consejera, que si contraponemos la gestión de la Junta con la del Gobierno en esta crisis, los porcentajes son completamente antagónicos. La mayoría, el 52% de los castellanos y leoneses, ven bien cómo lo ha hecho la Junta y la mitad, casi el mismo porcentaje, valora mal o muy mal cuando se le pregunta por la gestión del Gobierno central. ¿Se demuestra que han sido dos formas de proceder muy distintas, las de un Gobierno y la de otro? Pues no lo sé, no sé por qué las diferencias. Lo único que sé es lo que nosotros hemos hecho y lo que hemos hecho y nos parecía fundamental es informar. A nosotros nos parece que cuando se produce una situación tan terrible como la que hemos vivido todos, teníamos que estar ahí, teníamos que explicar a la población lo que estábamos haciendo, lo que entendíamos que había que hacer, las peleas tan duras que hemos tenido para conseguir
conseguir material para nuestros profesionales, bueno, y conseguir que todo pues fluyera ha sido complicado, y yo creo que el explicar esto, el ser transparentes, el trabajar con la Consejería de Transparencia para que todos nuestros datos estuvieran en el portal, para que todo el mundo los pudiera ver y los pudiera analizar, pues nos ha parecido siempre muy importante. Consejera, por curiosidad, ¿qué le parece que sean los votantes del PSOE los que mejor valoren la gestión de la Junta? Pues a mí me encanta porque nosotros trabajamos para las personas, trabajamos para la gente, y que todo el mundo, ya sea del PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos, valoren nuestro trabajo y lo valoren todos de una manera similar, pues a mí me gusta mucho, porque me parece que eso de alguna manera refleja lo que queremos hacer, que es trabajar para las personas. Y las personas en estas circunstancias no tienen colores, no tienen partidos, son seres humanos expuestos a una enfermedad muy grave a la que había que intentar contener y, desde luego, pues luchar contra ella lo máximo posible. Usted ha reconocido que ha habido ciertas tensiones en esas videoconferencias, videollamadas que ha mantenido con el ministro Illa en las últimas semanas, pero parece que las tensiones estos días en algunas reuniones se van a suceder. Ustedes insisten en el criterio de una desescalada por unidades básicas de salud y el Ministerio por provincias. Y además la Junta quiere que el avance de fase se analice cada 14 días y el Gobierno cada semana. ¿Prevé muchas confrontaciones con el ministro Illa? Vamos a ver, el Gobierno fue el que estableció el criterio de los 14 días. Y además por una cuestión que yo comparto totalmente, que es una cuestión epidemiológica. El tiempo de contagio son 14 días, por lo tanto, intentar, si uno pone una medida, valorar el impacto que tiene esa medida en los días siguientes, pues a nosotros nos parece que eso epidemiológicamente y sanitariamente pues es muy sólido, y por lo tanto nosotros seguimos, no hemos cambiado de criterio, es el criterio que establecieron ellos y es el que nos parece que es el más importante. Y luego el hecho de trabajar por zonas básicas de salud, sobre todo si se tuviera que hacer una reescalada, que ojalá no la tengamos que hacer, pues es mucho más fácil aislar una zona, cambiar una zona pequeña, que someter a toda una provincia a un cambio de fase en negativo. Entonces, siempre hemos defendido la zona básica de salud. En un momento determinado nuestros datos confluyeron para poder pedir las provincias y hemos pedido las provincias, pero desde luego la unidad de vigilancia, la unidad de seguimiento, la unidad de control es la zona básica de salud, porque me parece que es donde están los equipos de atención primaria, que es los que están haciendo esta tarea tan importante y que, que nos parece, y nosotros seguimos defendiendo esa unidad territorial. Sí, ayer dio un dato importante de un informe del CSIC en el que dejaba bien claro una siembra múltiple de contagios desde Madrid hacia el resto de provincias, sobre todo las limítrofes, y que explica hasta el 68% de la incidencia y la mortalidad. ¿Tiene miedo a que se repita la historia? ¿Deberían controlarse más los movimientos procedentes de la capital de España a partir de ahora? Tenemos mucho miedo porque ha sido muy duro, fue una siembra muy importante, desigual afortunadamente y desafortunadamente para las provincias donde les tocó ese sufrimiento tan importante como fue Segovia, Soria, Ávila y también Salamanca, y nos da miedo hasta que no haya una seguridad, hasta que el coronavirus esté muy controlado y no esté circulando. Hay que tener muy controlado la movilidad. De hecho, algo que nosotros pedíamos desde el 9 de marzo era el control de la movilidad. Considerábamos que cerrar colegios y universidades sin control de la movilidad podía suceder esto, y pasó, porque ya lo estaba diciendo la Organización Mundial de la Salud, que la cuarentena era lo que realmente había que hacer, y es lo que ha demostrado que pudiéramos controlar esto. Gracias a la cuarentena, gracias al esfuerzo de todos los castellanos y leoneses, hemos conseguido ahora mismo pues tener muy pocos casos, y espero que en breve podamos decir ya no tenemos ni uno solo. Sí, muchos tenemos la sensación, consejera, de que no se siente cómoda con el ritmo de la desescalada y lo rápido que está yendo, sobre todo estos últimos días. Usted se ha dicho claramente que no ha recibido ninguna presión ni económica ni política. Yo no sé si usted se ha autopresionado a sí misma para que Castilla y León no sea la única que se quede atrás. No me he presionado. A mí me han presionado siempre los datos epidemiológicos y sanitarios. Cuando he empezado a ver
que disminuían el número de casos, que ya teníamos la red montada para hacer la vigilancia epidemiológica, que podíamos detectar bien los casos, que los podíamos aislar, que podíamos hacer PCRs a todas las personas que estuvieran en ese caso, porque ya teníamos menos casos. Cuando se han cumplido esos criterios para nosotros básicos, epidemiológicos y sanitarios, es cuando ya he dicho, pues venga, podemos pasar a fase 1, pues porque el análisis, yo creo que una crisis sanitaria se responde con criterios sanitarios y epidemiológicos. Pero sigo teniendo miedo pues porque el coronavirus ha sido muy duro, ha hecho mucho daño. Yo espero que ahora mismo pues esto ya estemos saliendo del túnel, pero también sé que hasta que no tengamos una vacuna o no tengamos un tratamiento específico, tenemos que no perderle el respeto. Yo creo que hay que tenerle respeto. Yo estoy tranquila porque creo que tenemos una población que está concienciada con el tema, que hace las cosas que tiene que hacer, pero sigue siendo básico la higiene de manos, sigue siendo básico la distancia entre las personas y si no la podemos mantener, pues evidentemente ponernos la mascarilla. Sí, por último ya, ayer habló de un posible rebrote en Salamanca tras detectarse 20 de los 28 contagios en esta provincia. Hoy el concejal de Turismo de Ciudadanos le recriminaba que hubiera puesto a Salamanca en boca de toda España. Escuche lo que ha dicho. Hay que tener la misma prudencia que se pide a los salmantinos, hay que tener la misma prudencia por parte de los representantes institucionales a la hora de dar los datos. Los datos deben de darse de una forma que ilustren claramente lo que hay detrás de esos datos para evitar en lo posible que estemos en boca de toda España. Bueno, ¿qué opinión le merece la valoración de su compañero? Es bastante curioso. Además, me encanta que me haga la pregunta porque evidentemente por el hecho de dar datos que se genere un debate en un momento determinado, yo estaba diciendo un caso en este sitio, 0 aquí, 3 aquí, y leo el dato de la PCR que acababa de salir y que me parecía importante porque nosotros los datos los tenemos a las 12:30 y me parecía importante decir a la 1 los datos que teníamos. Cuando yo detecto que tenemos 20 casos, digo, son 20 casos, pero vamos a valorar qué es lo que ha pasado. Pero no, en ningún momento se dijo de una manera alarmante, ni muchísimo menos. 20 casos, desde luego, comparado con los anuncios que he ido haciendo durante las semanas anteriores, era nada. Y lo que teníamos que saber es por qué eran esas PCRs. Pero vamos, en ningún momento hemos considerado que se tenía que producir una alarma social por este tema en Salamanca y, de hecho, ya por la tarde teníamos identificado primero que no era un brote comunitario, sino que eran casos esporádicos y algunos respondían a que las PCRs no se habían negativizado y seguían siendo positivas en ese día. Entonces, inmediatamente en ese mismo día se dijo y se explicó la situación. Hombre, dar información es dar información y la información no tiene por qué alarmar cuando se sabe que hay un equipo magnífico de salud pública que está vigilando los casos y rápidamente cuando supimos de qué se trataba, pues se trasladó Me llama mucho la atención este tipo de comentarios porque en ningún momento se pretendió dar alarma, sino simplemente informar y cómo saltaba y llamaba la atención la diferencia de datos entre unas provincias y otras. Se dijo esto lo vamos a analizar y cuando tengamos los datos lo vamos a comunicar. Pues queda suficientemente claro. Gracias, consejera, por analizar con nosotros la encuesta de Castilla y León Televisión y gracias una vez más por la transparencia. Un placer, muchísimas gracias. También hemos querido saber la opinión de los castellanos y leoneses sobre el trabajo que hemos hecho durante esta crisis del coronavirus en esta casa, en Castilla y León Televisión. Y le podemos decir que el gran esfuerzo y trabajo que hemos desempeñado todos los trabajadores de esta televisión ha merecido la pena. Los encuestados también han valorado nuestra labor con un notable, un 7 sobre 10. Castilla y León Televisión ha recibido el notable por parte de sus espectadores. Un 7 es la nota con la que los usuarios de la encuesta han calificado nuestra labor de información sobre el coronavirus.
Es una buena recompensa al trabajo dedicado desde el principio en todos nuestros servicios informativos, a través de la información diaria y con programas especiales que han acompañado a los fieles en varias noches de cuarentena. Hemos estado y seguimos estando en el lugar de la noticia, contando cómo evoluciona una pandemia que ya es histórica, también desde las 8, que no han dejado escapar los detalles de cada provincia. El rigor y la perseverancia día a día, informando de las comparecencias de los consejeros, del presidente de la Junta y también del presidente del Gobierno, ha hecho que 1 de cada 3 castellanos y leoneses hayan sintonizado todos los días nuestra cadena. Es otro de los datos que nos deja la encuesta telefónica que Sigma 2 ha realizado a 1.200 hogares de Castilla y León. Esta tarde hemos conocido que el Tribunal Supremo ha tumbado el recurso de la asociación ecologista Asden contra la antigua ciudad del medio ambiente de Soria, ahora bajo el nombre de Parque Empresarial de Garray, un proyecto que llevaba paralizado 13 años y se quedó a medias por estas denuncias. Irene Rodríguez, ¿estás allí? ¿Qué supone esta decisión judicial? ¿Se podría retomar de nuevo el proyecto? Buenas tardes. Pues esa decisión supone que esta zona pasa a ser directamente un parque empresarial dirigido y destinado sobre todo al desarrollo sostenible y medioambiental. Eso sí, habría que evaluar el estado de las infraestructuras para acometer futuras inversiones, y lo que también significa esa decisión judicial es que las empresas que pudieran estar interesadas en venir aquí podrían comenzar a llegar. Soria lo merece. Ha esperado 5 años por, yo creo, que la visión egoísta de determinadas personas que no buscaban el interés general, pero lo que hay es que no mirar para atrás, sino mirar para adelante, con el Ayuntamiento de Garray, con la Diputación Provincial de Soria y con los sorianos. La Junta de Castilla y León tiene que hacer de esto la oportunidad, una gran oportunidad de crecimiento, de asentamiento de empresas, de creación de empleo y riqueza. Y otra noticia positiva para la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. El decreto de caza de 2015, por el que se regula la conservación de especies cinegéticas en Castilla y León, sigue vigente. Se pone fin a un proceso que empezó cuando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declaró la nulidad de varios artículos. Ahora el Supremo revoca la sentencia, la Junta dice que así se despejan todas las dudas y se avala la trascendencia de la caza en Castilla y León. Y en plena crisis por la destitución del número 1 de la Guardia Civil y la dimisión posterior de su segundo, contrario a esta decisión de Grande Marlaska, hoy el ministro de Justicia anuncia la equiparación salarial de las fuerzas de seguridad del Estado con 5 meses de retraso. De esta forma, Policía Nacional y Guardia Civil igualan sus nóminas. Álvaro Lúa, de nuevo contigo. El ministro trata de desligar este anuncio con el cisma creado en su ministerio. Sí, algo que resulta difícil, dado que hace tan solo unas semanas ligó esa posible subida a un gran acuerdo de reconstrucción y en febrero a la aprobación de los presupuestos. Grande Marlaska ha intentado desviar la atención asegurando que los relevos entran dentro de una política de nuevo impulso al Instituto Armado. La Guardia Civil ya ha negado cualquier tipo de injerencia en la investigación que se sigue en un juzgado de Madrid por las movilizaciones del 8M. Las explicaciones no han sido suficientes y Ciudadanos y el Partido Popular han pedido su dimisión. Crece la polémica por la destitución de Pérez de los Cobos. Este mediodía ha presentado su dimisión el director adjunto operativo de la Guardia Civil, Laurentino Ceña. Para entender qué está ocurriendo, hay que arrancar en el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid. Su titular, Carmen Rodríguez Medel, pidió a la Guardia Civil que investigara por qué se autorizó la marcha del 8M y otros actos multitudinarios en esas fechas. El informe de los agentes señala a Illa y a Simón y ha acarreado por ahora la imputación por presunta prevaricación del delegado del Gobierno en Madrid, Ángel Franco. Estoy convencido de que este proceso después concluirá con el reconocimiento de lo que ya se ha venido diciendo incluso por parte de los forenses, ¿no? En esa misma investigación, que es que aquella manifestación no es relevante para los contagios. Tras la destitución del coronel Pérez de los Cobos, la jueza advierte por escrito al Ministerio del Interior. No está dispuesta a permitir injerencias políticas en su investigación que incluso podrían conllevar consecuencias penales. Desde el PP, Teodoro García Egea ha calificado la destitución de Pérez de los Cobos como una infamia y acusa al gobierno de fulminar a todo el que le estorba en sus planes totalitarios. Y en Ciudadanos, Edmundo Val ve incluso la comisión de un presunto delito por parte del ministro Marlaska. Castilla y León decretó luto oficial hace 54 días por los fallecidos por el COVID-19 y hoy lo han hecho el Gobierno central.
Moncloa siempre prefirió aplazarlo y ahora ya todas las banderas ondearán a media asta y con crespones negros. El PP siempre consideró que el Gobierno iba tarde en este reconocimiento a las víctimas de esta pandemia. La ministra portavoz explicaba hoy cómo se hará este reconocimiento. Han sido 26.834 personas las que a día de ayer, hasta la fecha de ayer lunes, han perdido la vida en esta tragedia. Ellos y ellas ya no nos acompañan físicamente, pero permanecerán para siempre en nuestra memoria y honraremos la suya como merece, con un gran acto de homenaje oficial que estará precedido por el jefe del Estado. Esta tarde se ha registrado en el Ayuntamiento de Peñafiel, en Valladolid, una moción de censura para desbancar del puesto de alcalde del municipio al socialista Elías Arranz. La moción la presentan de forma conjunta el Partido Popular y la agrupación local Peñafiel Futuro, que hasta mediados de enero formaba parte del equipo de gobierno. El apoyo de la concejala de Peñafiel Futuro, Laura Fernández, era fundamental para sostener en la alcaldía al alcalde socialista, puesto que el PP ganó las elecciones municipales, pero no gobernaba ya, que se reunieron los 4 partidos de la oposición para dar el bastón de mando al PSOE. Sin embargo, Peñafiel Futuro entiende que el municipio apenas ha cambiado con el mandato socialista y prefieren cambiar de rumbo y dar su apoyo al exalcalde popular Roberto Díaz. Desde ayer estamos en la fase 1 y hasta 10 familiares pueden velar a sus difuntos en un tanatorio y 15 pueden asistir al funeral. Pero durante la ola más dura de esta pandemia, las despedidas eran solitarias. Los trabajadores de un tanatorio con presencia en 3 municipios de Castilla y León nos han contado su experiencia. Llegaron a triplicar la carga de trabajo. En 26 años de trabajo nunca habían gestionado tantas defunciones un mes de abril. Nunca. Ha sido una verdadera hecatombe, la verdad es que ha sido brutal. Desde la tercera semana de marzo, este tanatorio triplicó su actividad en Soria y en Valladolid. La zona de Valladolid tiene aproximadamente unos 10 fallecimientos al día. Hubieron días de 30, 40 fallecimientos en solo un día. Y en algunos casos sin familia que acompañase. Todos los fieles difuntos. Los cementerios fueron momentos duros porque al final estaban los 3 familiares cuando podían ir, porque en algunos casos la familia estaba aislada. Ni siquiera se ha podido despedir, que ni siquiera puede velarlo, ni siquiera podemos abrir el arca para que se despidan aquí o para que identifiquen a su familiar. Han tenido que doblar la sensibilidad, la precaución, los turnos y tragarse el miedo. Cuando llegas a casa directamente piensas, me voy directo a la ducha, no toco a nadie, no toco a mis hijos, no toco a mi marido, primero me ducho. Han adaptado la forma de trabajar y también los servicios. Ahora ofrecen apoyo psicológico gratuito a familiares y empleados y el papeleo lo realizan a través de una plataforma virtual. Y tras el elevado número de ancianos muertos por el coronavirus, los efectos de esta pandemia también se reflejan en las pensiones. Bajan por primera vez en la serie histórica. Bajan y lo hacen tanto en número como en el pago. Este mes ya hay casi 40.000 pensionistas menos que en abril y se han abonado 9.850 millones de euros, 3 décimas menos que el año pasado. Esto se debe al aumento de las bajas por el coronavirus y la caída de las altas, que se ha reducido un tercio. En un mes se celebrarán las pruebas de acceso a la universidad, la EBAU, que concentran a miles de estudiantes, unos 9.000 en la comunidad. Los alumnos apuran estos días para estudiar y tienen muchas dudas de cómo se harán estos exámenes. Y en León, la universidad ya ha comenzado su propia desescalada y ha empezado a preparar los espacios para esta prueba. Carteles que nos recuerdan las medidas sanitarias obligatorias y también señales como esta, las puertas por las que se puede entrar y no se puede salir para evitar que nos crucemos con otras personas. Los vemos ya en la Universidad de León, que está ya comenzando la desescalada y preparando las pruebas de acceso a la universidad a principios del mes de julio. Preocupa sobre todo la llegada de los alumnos, van a ser más de 3.100 y por eso esta universidad va a contratar entre 20 y 30 personas para asegurar que entre esos alumnos se mantienen las distancias de seguridad. Además, la EBAU va a ocupar un total de 11 centros porque las aulas no pueden estar a más del 30% de capacidad.
Así será el camino a la EBAU de 2020. La selectividad estará totalmente parcelada. Entradas, salidas y espacios de espera. Todo estará delimitado para asegurar la distancia entre alumnos y profesores. En Salamanca y en León preparan ya el diseño de la señalización. A todos los centros se les enviará un esquema también y un plano donde tienen que ir cada centro, a qué puerta, dónde y de qué manera y a qué hora tiene que estar allí. Estos días las universidades, metro en mano, toman medidas a las aulas. En una clase con 100 pupitres solo se podrán ocupar 30. Por eso tienen que triplicar el número de sedes. En el distrito de Valladolid pasan de 6 a 18. Y para organizar las llegadas, las universidades han pedido ayuda externa. Con la policía local también para que organice, para que no haya grupos numerosos de gente. Con los alumnos más repartidos también hacen falta más vigilantes. Más del doble que otros años han respondido al llamamiento. La EBAU será del 1 al 3 de julio y los exámenes estarán repartidos en los 3 días. Los alumnos no se podrán mover de su sitio hasta que todos terminen para que salgan todos a la vez. Y además, junto con el boli y el DNI, este año la mascarilla formará parte del kit de la EBAU. Van a ver ahora una imagen curiosa. A las puertas del Congreso de los Diputados esta mañana se han congregado casi 200 chefs españoles, algunos incluso con estrella Michelin. Exigen responsabilidades y medidas para salvar a su sector. Recuerdan que la hostelería aporta el 6% del PIB y da empleo a más de 1,5 millones de personas y por eso piden al Gobierno más diálogo. Y hoy también vuelven a abrir sus puertas los museos en toda España. En nuestra comunidad lo ha hecho uno de los más visitados, la Casa Lis de Salamanca. Sin embargo, algunos de los más grandes, como el Prado o el Reina Sofía, esperarán hasta junio para garantizar las medidas de seguridad. Así nos despedimos y ya saben que la cultura vuelve a estar a nuestro alcance. Hasta mañana. Málaga ha vuelto a ser la ciudad de los museos. Hoy han reabierto después de más de 2 meses cerrados. En el Museo Picasso, Pilar por fin ha podido comprar su entrada para la exposición temporal que clausura este domingo. El Teatro Romano de Mérida también ha recibido hoy a grupos de visitantes siguiendo estrictas medidas de seguridad. Se va a intentar que haya un menor contacto entre monedas, tarjetas de crédito, el menor contacto posible entre visitantes y trabajadores del consorcio. Está perfectamente delimitado y se informará al visitante de esos recorridos. Madrid ha reabierto el Museo Casa Natal de Cervantes en Alcalá de Henares, pero otros museos como el Prado, el Reina Sofía o el Thyssen-Bornemisza no recibirán visitantes hasta junio. En nuestra comunidad también podemos entrar ya en la Casa Lis de Salamanca, que además celebra sus 25 años. Allí extreman también las medidas sanitarias y estrenan una nueva sala con una colección de bronces vieneses. Siempre descubres algo nuevo y algo que te maravilla. A veces hacemos una visita a la Casa Lis, los salmantinos, lo que vivimos aquí, y ya pensamos que la hemos visto. Y es que está continuamente cambiando. Con las salas interactivas cerradas y con estrictas medidas de seguridad, podemos entrar desde hoy también al Museo de la Ciencia de Valladolid. Servicio de confianza, soluciones de calidad, ascensores Cener, soluciones de altura. Yo creo que he llorado en la UCI más que en toda mi vida junta. Salían de la UCI camino del cementerio, eso, pues nos preguntábamos, mañana quién será. Manuel Montoya Lolo fue el capitán del Ventadebaños en tercera división durante los años 90. Hoy se cumplen 40 días desde que se convirtió en el primer palentino en abandonar la UCI. Buenas tardes, tanto Lolo como su padre nos han contado esa terrible experiencia, aunque afortunadamente con final feliz. La historia del exfutbolista es la historia de las miles de personas que han salido de la UCI superando el temido coronavirus. Estuvo 14 días sedado y más de 7 semanas aislado. Lolo protagonizó el vídeo más esperado, el de la primera persona en Palencia que lograba salir de la UCI.
Sí que es verdad que fue muy emocionante, lo que pasa es que yo las fuerzas que tenía eran nulas, no podía ni levantar la mano. Hice así un poquitín porque no podía hacer otra cosa. 54 días aislado que comenzaron con unas simples décimas. Me dio, o sea que además fue, que decir, mis síntomas no eran alarmantes. Yo he estado sedado 14 días. 14 días que claro, que no te enteras de nada, que el problema es para la familia, esperando el teléfono y la preocupación y demás. Salían de la UBI camino del cementerio, eso, pues nos preguntábamos, mañana quién será, mañana quién será. Su mujer y sus hijos le animaron cada día con vídeos que también se popularizaron. Yo creo que he llorado en la UCI más que en toda mi vida junto. viendo vídeos y viendo cosas que me mandaban y cosas. Hoy, 16 de abril, queremos destacar también esta imagen. Queremos mandar un mensaje de esperanza. Aplauso emocionado de los sanitarios porque es una victoria de todos. Lolo salió de la UCI el día 16 y el día 17 yo cumplía 80 años. Y me dicen los hijos, ¿qué regalo que te tenemos que hacer? Digo, pues el que me habéis hecho, el mejor de mi vida. Fue el capitán del Venta de Baños en tercera y el primero en encontrar el final feliz. Hoy su vida continúa con normalidad. La actualidad de este martes viene marcada también por una nueva jornada de entrenamientos para los equipos de primera y segunda. Ricardo Álvarez, buenas tardes. Y hoy por fin el Valladolid lo ha hecho con la nueva normativa del Ministerio de Sanidad. Así es, Javi. Ayer no pudieron hacerlo por problemas logísticos, pero hoy el Real Valladolid ya se ha entrenado en grupos de hasta 14 futbolistas, lo que mejora sustancialmente los entrenamientos porque facilita el hecho de poder hacer partidillos con un grupo más elevado y también porque se pueden practicar situaciones más concretas de juego. Sandro Ramírez ha valorado positivamente este aumento de jugadores y también ha dado su opinión sobre lo de jugar cada 2 días. Tenemos partidos muy seguidos, tenemos que recuperar lo más rápido posible, van a haber oportunidades para gente que a lo mejor en todo el año no ha tenido tantas oportunidades y ahora las van a tener. Misma opinión que el delantero vallisoletano tienen en los otros equipos de la comunidad que también están entrenando en grupos de 14. Hablamos del Mirandés, el Numancia y la Ponferradina. Al final podemos entrenar cada vez más gente y más específico y más real, digamos, y estamos contentos por ello. Pues es algo importante y muy positivo para nosotros para coger ese ritmo de cara al inicio de estos partidos. Toca apretar porque estamos a poco más de 15 días de que vuelva la competición. Gracias, Ricardo. Durante esta semana los jugadores de los 4 equipos de Castilla y León aspirantes al ascenso a Segunda División B pasarán los pertinentes test del coronavirus. Los primeros en hacerlo han sido este mediodía los integrantes de la gimnástica segoviana. Durante hoy y mañana se van a someter a las pruebas y si no hay imprevistos la intención es retomar los entrenamientos este próximo lunes 1 de junio. No se sabe si individual o grupalmente porque los grupales solo se pueden llevar a cabo a partir de la fase 2 en la provincia. Si bien es cierto que no somos ajenos a que, bueno, pues, y desde mi punto de vista esto a mí me parece precipitado, la salud debería prevalecer. Los equipos que estamos inmersos en playoff partimos con clara desventaja de cara a la temporada que viene. Primero porque tenemos la incertidumbre de no saber si vamos a estar en una competición o en otra, en una categoría o en otra, y segundo porque obviamente los clubes ya se están moviendo, las plantillas ya se están cerrando. Más cosas, el mundo del ciclismo fija sus miradas en Burgos porque será la primera de las grandes vueltas del calendario UCI la que tomará el pulso al estado de este deporte. La organización mantiene las fechas previstas, es decir, desde el 28 de julio al 1 de agosto. Esa es la idea, pero solo será una realidad si recibe el visto bueno del Gobierno de España. La Diputación de Burgos comienza a establecer contactos con el Ministerio de Sanidad. 12 equipos World Tour ya se han inscrito para participar en la prueba. Entendemos que ahora pues, puede tener mucho trabajo, pero también es verdad que es un gran ministerio del número de personas y asesores y esperemos que en breve fecha pues, podamos tener aquí la documentación correspondiente. Silvia Domínguez, la capitana del Perfumerías Avenida, ha sido elegida como la mejor base de la temporada en la Liga Femenina. 18 años después de su debut en la máxima categoría, Silvia Domínguez sigue teniendo cuerda para rato. Una Silvia Domínguez que el año que viene estará a las órdenes de Roberto Íñiguez, el nuevo entrenador del Perfumerías Avenida. El Club Charro ha presentado esta misma tarde a su nuevo míster de manera telemática.
Perfumerías Avenida es un club especial, mucho por la gente, yo creo, porque es muy complicado ver ese apoyo de gente y esa masa social en cada partido, ¿no? Y eso evidentemente lo hace especial, lo hace único, ¿no? Y yo creo que cualquier entrenador quiere entrenar ahí, ¿no? Y hablamos ahora de otra jugadora a la que también le queda mucho por decir, la internacional Amaya González de Garibay, la extremo que llevaba 3 años en Zuazo, regresa al equipo de su ciudad, el Aula Alimentos de Valladolid, que este año ha visto cómo el coronavirus cortaba de raíz su aventura europea, quiere volver a soñar con el regreso de su hija pródiga. Yo creo que a mucha gente le ha dado un giro muy grande la vida en todos los aspectos, algunos para mejor, otros para peor, pero bueno, estas cosas nos hacen replantearnos todo un poco y en mi caso así ha sido. En una situación de tanta incertidumbre, pues siempre se está bien en casa. Y quizás sí busco eso, tener esa chispa, ese revulsivo que me haga despertar algo dentro y pueda recuperar de verdad el juego que yo sé que soy capaz de dar y que, para el que llevo trabajando desde que me lesioné. Y hoy nos vamos con los premios Podium, porque la Junta ha reconocido a los mejores deportistas de nuestra comunidad del pasado año 2019. El listado lo encabeza David Llorente, el palista segoviano, que toma el testigo de Carlos Garrote. Con ellos nos vamos. La información vuelve mañana, como siempre, y los deportes a las 3 con Diego Espinilla. Hasta mañana. David Llorente ha convertido la promesa que fue en 2015 en realidad en 2019. Al segoviano se le reconoció hace 5 años su proyección y, de no ser por el coronavirus, ahora estaría preparando a tope la cita olímpica en Japón. Además, el palista ha sido campeón del mundo en K1 patrullas y subcampeón en K1, méritos que le han llevado a suceder a Carlos Garrote como premio Podium al mejor deportista. El futuro vendrá sobre ruedas porque Alejandra Vallejo, patinadora del CPLV de 18 años, ha sido galardonada como deportista promesa. Ella fue una de las principales protagonistas de la gran temporada del Club Patinaje en Línea de Valladolid, que se llevó el Campeonato de España, la Copa del Rey y la Supercopa de España, méritos por los que se ha convertido en la mejor entidad deportiva de 2019. En tándem encontramos al mejor entrenador y a quien ha superado más barreras. Son Noel Martín y Adolfo Bellido. Ambos son campeones del mundo en ruta y de España. El más joven de todos es el abulense Daniel Rincón, futuro tenista que en 2019 conquistaba la Orange Bowl, que a efectos prácticos es el mundial en individual y dobles. Y esta edición tiene 3 menciones especiales. La primera para el presidente de la Federación de Baloncesto de Castilla y León, Carlos Sainz, fallecido en el mes de marzo. También reconoce a 2 históricos del balonmano ya retirados, Fernando Hernández y Juanín García, 2 extremos que han llevado con sus golazos el nombre de Valladolid y León por medio mundo.